Hola iglesia, muy buenos días. Me alegra mucho poder compartir con ustedes esta mañana, esta nueva semana que tenemos aquí para hablar de la palabra del Señor. Aquí vamos a estar mirando desde la lectura bíblica que tenemos para el día de hoy. Y también quiero recordarles, si tienes peticiones, si necesitas información, necesitas algo, estamos aquí pendientes por ustedes. Bueno, vamos a estar mirando, vamos a estar leyendo el 1 de Corintios 5, el día de hoy que estamos sacando de la lectura bíblica. Y hoy vamos a hablar de lo que dice la última parte de este capítulo. Expulsen al malvado de entre ustedes. Les digo la verdad, este capítulo es una parte de la escritura que es muy difícil. La verdad, personalmente, a mí no me gusta siempre lo que el Señor dice. Déjeme explicar. A veces son cosas difíciles de hacer. Y uno piensa, eso me parece muy duro, eso me parece muy difícil. No estoy diciendo que no lo hagamos, pues es la palabra del Señor y tenemos ese llamado. Pero sí, digamos la verdad, hay cosas que son difíciles. Y eso es lo que vamos a hablar de esta mañana. Son cosas que de pronto no siempre nos gusta, pero es la verdad del Señor y es un mandato del Señor. Y tú y yo no tenemos la opción de obedecerlo o no. No es si nos gusta. Pero la pregunta, si vamos a obedecer al Señor de nuestra vida. ¿Él es el Señor o no? Esa es la pregunta. Nos vamos a mirar qué está pasando ahí, qué es el contexto y qué podemos sacar para nuestras vidas el día de hoy. Entonces vemos, eso es un capítulo que Pablo escribió sobre la disciplina de la iglesia. Que había un hombre, ahí he hablado en los primeros versículos, había un hombre en la iglesia quien dijo que era un cristiano, dijo que era un hermano, que había tomado la esposa de su padre como su madrastra, siguiendo el contexto que vemos aquí. No sabemos si su padre murió o qué pasó, pero de tal manera eso fue algo muy equivocado. Y dice que la iglesia estaba como orgulloso de lo que estaban viviendo. No sabemos exactamente, algunos que dicen que ellos estaban como orgullosos porque dijeron, mira, como no estamos juzgando a las personas, que ellos viven así y nosotros no vamos a juzgar. Hay otros que dicen que de pronto esto era alguien importante de la sociedad, de la cultura, y ellos tenían orgullo que él estaba parte de su iglesia, entonces no tenían miedo de confrontarle. No estamos seguros, esos son dos como de los pensamientos que piensan que estaba pasando, porque ellos no estaban confrontando a este pecado. Pero de tal manera Pablo no estaba muy contento con esto y comenzó a confrontar la iglesia. Vamos a meternos en versículos 3 a 5. Dice Pablo, yo por mi parte, aunque no estoy físicamente entre ustedes, sí estoy presente en espíritu y ya he juzgado, como si estuviera presente al que cometió este pecado. Cuando se reúnen en el nombre de nuestro Señor Jesús y con su poder, yo los acompañe en espíritu, entregan a este hombre a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Bueno, primero, Pablo no tenía miedo de llamar pecado, pecado. Tú y yo debemos, y no digamos que algo está bien cuando no está bien. Llamamos pecado, pecado. Si lo que la Biblia dice, eso es lo que nosotros creemos. ¿Están conmigo? También él estaba diciendo que él estaba juzgando a este hombre. Y yo he escuchado de algunas personas en la iglesia de que no debemos juzgar y usan palabras como la palabra de Jesús. Algunas veces él dijo, no juzgan y no sean juzgados. Y eso es un versículo muy conocido y es muy chistoso. Muchas veces son las personas quienes conozcan este versículo. No saben mucho más de la Biblia, pero están haciendo algo y cuando alguien confronta dice, ustedes no me pueden juzgar, porque Jesús dijo que no podemos juzgar. Pues necesitamos entender dos palabras
para juzgar diferentes que encontramos en la Biblia, porque en muchas otras partes. Y más adelante vamos a ver que tú y yo como cristianos tenemos el llamado de estar juzgando en la iglesia. Pero les voy a explicar. Cuando Jesús usa las palabras no juzgan y no sean juzgados, es una palabra diferente en el griego, que es como se usa para el Señor. Es una palabra que habla como un juez dando la sentencia después de está diciendo una carga, una sentencia contra alguien culpable. Y como el contexto muchas veces, cuando lo que Jesús está hablando, es como cuando el Señor castiga el pecado. Jesús está diciendo que tú y yo no podemos decir que alguien va a ir al infierno y va a estar separado por el Señor por una eternidad. Tú y yo no tenemos el derecho de juzgar, de ser un juez como el Señor. Eso sí es verdad. Pero la palabra que usa aquí y en otras partes cuando habla de juzgar, es una palabra que habla de juzgar las obras de alguien y para cuidar a la iglesia, para confrontar el pecado, para mirar los frutos de la vida de alguien y juzgar si está en pecado, si están separándose por el Señor, por sus decisiones. Y la meta, cuando hablamos de un juicio así, nunca es de condenar, nunca es de ser como el Señor y juzgar y dar una sentencia. La meta siempre, lo que vemos ahí, siempre es llevar a la persona al arrepentimiento para sanar su relación con el Señor. Eso es lo que Pablo está diciendo cuando dice para entregarle a este hombre a Satanás para la destrucción de su naturaleza pecaminosa. Y olvidamos la última parte, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Pablo estaba diciendo de que confrontamos este pecado y si es necesario separar a esta persona de la iglesia para que entiende su pecado, entiende lo que está pasando, que él está separándose del Señor con la meta de que él se arrepienta del corazón y regrese a los pies del Señor y se tiene una relación con él otra vez. Pero siempre la meta es regresar, la persona regresa al Señor. Y después Pablo confronta a la iglesia por cosas que está pasando ahí, por no confrontar al pecado. Necesitamos recordar esto. Y ya mira versículos 9 a 11. Dice, por carta, ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Por supuesto, no me referiría a la gente inmoral de este mundo, ni los ávaros, estafadores o idólatras. En tal caso, tendrían ustedes que salirse de este mundo. Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que llamándose hermano sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. Pablo está diciendo, no estamos hablando de la gente de afuera que hagan estas cosas, estamos hablando de gente en la iglesia. Muchas veces, como cristianos, es más fácil y a veces intentamos juzgar a las personas de afuera. Es decir, que ellos están equivocados. Pues, ¿qué esperamos? Yo recuerdo a un pastor en mi iglesia, quien era enseñando en mi instituto bíblico, que él dijo, mira, cuando yo escucho a gente del mundo hablando como gente del mundo, pues yo no tengo expectativa que van a hablar como un cristiano debe hablar. Pues eso es imposible. Son del mundo. Y necesitamos entender esto. Y nos equivocamos cuando estamos más enfocados intentando que la gente del mundo viven como cristianos, pero no confrontamos, no expulsamos al malvado de entre de nosotros. Vamos a mirar más adelante. Primero terminamos versículos 12 a 13. ¿Acaso me toca a mí juzgar a los de afuera? ¿No son ustedes los que deben juzgar a los de dentro? Dios juzgará a los de afuera. Expulsen al malvado de entre ustedes.
Y ahí vemos por qué. ¿Por qué es tan importante esto? Porque el pecado es lo que nos separa del Señor. No estamos hablando de no tolerar a nada que nos separa de una relación con el Señor. Primero comienza con nosotros, dejando que el Espíritu Santo nos confronta, dejando que su palabra, la verdad, nos confronta. Cuando hay algo separándonos de Él, que de una arrepentimos delante de Él y pedimos perdón, y Él nos cambia. Recuerden la meta cuando confrontamos, cuando estamos hablando de juzgar el pecado, de confrontar el pecado, es para llegar al arrepentimiento. Y gracias a Dios en 2 Corintios, la otra carta, Pablo escribe y dicen que él habla con respecto a esto, como que el hombre se arrepintió. Y Pablo está diciendo a la iglesia, recíbelo de nuevo, porque él ha arrepentido. Yo le perdono y ustedes también deben perdonarlo. Y que él entra a la comunidad, la armonía de la iglesia otra vez. Pero para nosotros, no dejamos que nada nos separa del Señor. Recuerda, no estamos hablando de una lista de cosas para hacer. Eso no te hace santo. Eso no te perdona. Eso no te lleva al Señor. Es un corazón abierto a Él. No dejando que ningún pecado te separa de Él. Y la religiosidad, porque eso es pecado también, te separa de Él. Se trata del corazón. Cuando hay pecado, en nuestras vidas lo confrontamos. Y cuando hay pecado de hermanos que tenemos con nosotros, lo confrontamos en amor, con la meta del arrepentimiento. Porque vemos que el pecado mata. El pecado destruye. Hemos visto, tú sabes, hemos visto en nuestras vidas muchas personas llevados por el pecado y destruye su relación con el Señor. Mira lo que dice 1 de Juan 5:16, el libro de amor que habla de qué es amor. Si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Me refiero a quien comete un pecado que no lleva a la muerte, a un pecado que sí lleva a la muerte. En ese caso no digo que se ore por él. Él está hablando, después de hablar de qué es el amor del Señor, habla de confrontar el pecado. Cuando vemos a los hermanos en pecado, ¿cómo lo hacemos? Oramos al Señor por él. Pero nunca diluimos la verdad de la palabra para agradar a las personas. Tú y yo tenemos el llamado de confrontar el pecado, comenzando en nosotros. Y después de ir en amor y confrontar cuando hay alguien en pecado. De decir la verdad a ellos. No vivimos en miedo. No vivimos en temor que nos va a rechazar. Pues no están rechazando a nosotros, están rechazando la verdad del Señor. Quiero animarles en Mateo 18. Dios, Jesús, nos habla de cómo enfrentar el pecado. De ir personalmente y hablar. No de ir y hablar a los demás, de chismosear, pues eso es pecado. Pero de ir y hablar con la persona personalmente. Y si no nos escucha, ir con 2 o 3 otros. Y si aún no nos escucha, de ir a la iglesia. Eso puede ser como en la célula, pero mira cómo hay un proceso ahí. Cuidamos nuestro corazón, cuidamos la verdad. Cuidamos a la iglesia, cuidamos a los hermanos. Pero hacemos todo en amor. La meta del Señor es que hay una relación del corazón de nosotros a su corazón. Vamos a orar. Señor, ayúdanos. Mejor dicho, esa es nuestra oración por esta mañana. Te necesitamos. Te pedimos que tú nos confrontas. Si hay pecado en nosotros, separándonos de ti, perdónanos, Señor. Y llénanos. Y ayúdanos, Señor, de decir la verdad, de confrontar el pecado en amor, de expulsar el malvado dentro de nosotros. Y tu Espíritu Santo nos guía y nos cuida. Gracias por tu iglesia. Te amamos y te bendecimos en tu nombre. Amén. Dios les bendiga, iglesia. Reciban esta palabra
No, y no lo usan, por favor, no lo usan para condenar ni de usarlo por nuestros propios deseos. Pero es de que el Espíritu Santo nos guíe y nos confronte. Dios les bendiga. Que tengas un muy feliz día.